referirme aquí a un tema de actualidad, un tema tan actual hoy como en el siglo XVII. ¿Recuerdan quizás algunas personas leídas en el Quijote y en el Quijote de Avellaneda la polémica entre Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Avellaneda y otros autores de la época? ¿Recuerdan las polémicas que podía haber entre un Quevedo y un Góngora? Pues hoy exactamente lo mismo, hoy exactamente igual. Digo esto porque algunas personas se sorprenden de que un escritor como Arturo Pérez Reverte haya escrito recientemente que las editoriales tienen muy poca vergüenza. Naturalmente, al hilo de esta declaración, que puede resultar muy sorprendente, tan sorprendente como racional, por otra parte, pues muchas personas han puesto, como es lógico y como es de esperar, el grito en el cielo, simplemente para alimentar una publicidad que se desarrolla en Internet y a la que, lo reconozco, yo mismo contribuyo al hacerme eco aquí de estas cuestiones. Pero yo no voy a intervenir para potenciar una polémica, sino para analizarla desde el punto de vista de lo que en teoría de la literatura se llama sociología de la literatura. Este tipo de polémicas tienen un fundamento real, ya que constituyen la objetivación de una reacción emocional. Es evidente que si alguien realizara un estudio de sociología de la literatura donde Arturo Pérez Reverte ocupara un capítulo, naturalmente habría que distinguir en la labor de este escritor una creación de obras literarias o pseudoliterarias, eso puede discutirse o no, y también una labor de articulista en medios de comunicación que naturalmente está en contrapunto, está en relación con su productividad editorial, literaria o pseudoliteraria, de literatura o de subliteratura, llámese de literatura de consumo, literatura, eso es otro capítulo que podremos discutir más adelante. Pero evidentemente hay que reconocer que cuando Arturo Pérez Reverte escribe, lo hace no tanto poniendo sobre la mesa una serie de conocimientos, sino que pone sobre la mesa una serie de reacciones emocionales. Naturalmente esto tiene un impacto y una fuerza mucho mayor que el conocimiento. Es decir, si ustedes realmente quieren atraer la atención de la gente, deben intervenir estimulando reacciones emocionales más que reacciones cognitivas, porque provocar reacciones cognitivas en el ser humano es mucho más difícil que provocar reacciones emocionales. Las reacciones emocionales se provocan prácticamente al utilizar cualquier tipo de palabra que resulte disonante o que resulte sobre todo ofensiva o distorsionante. Es decir, que alterar emocionalmente a una persona es muchísimo más fácil que alterarla cognoscitivamente. Es decir, hay personas que cognoscitivamente no se alteran en ningún segundo de años de vida, de décadas de vida incluso, de siglos de vida, si es que fuera posible una longevidad tan extrema. Sin embargo, alterar emocionalmente a una persona es facilísima, basta simplemente a veces despertarla cuando está dormida en plena clase o en plena conferencia, ¿no? Es decir, algún conferenciante he conocido que se ha dormido dando él su propia conferencia en un momento dado. No vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres. El caso es que vamos a entrar inmediatamente en materia analizando desde el punto de vista de la sociología de la literatura, no desde el punto de vista de las polémicas que puedan darse entre unos y otros escritores, entre escritores e editores, etcétera, etcétera. No, vamos a ir aquí a la dimensión científica de la literatura. Si ustedes quieren alimentar polémicas, vean otro tipo de contenidos en Internet o en televisión. Aquí vamos a hablar de literatura y de lo que es la ciencia de la literatura. Vamos a entrar en materia. Porque, mire, les digo muy sinceramente, yo he visto morir la literatura. Yo he visto morir la literatura en el aula. Mientras editores, escritores y artífices de obras pseudoliterarias dicen vender muchos o pocos libros, dicen editar muchos o pocos libros, yo he visto morir la literatura en el aula. Yo he visto morir la literatura en la universidad durante los últimos 30 años. Es decir, que en este tiempo la literatura ha dejado de estar presente en la universidad, ha dejado de enseñarse en la universidad, porque la literatura no se vende, la literatura se escribe, la literatura no se lee, la literatura se interpreta. Lo que se lee y lo que se vende son obras pseudoliterarias, pero no realmente literarias. Otra cosa es que también se pueda comprar y vender el Quijote, pero insisto, el Quijote no se lee, el Quijote se interpreta, y cuando ustedes leen el Quijote o lo interpretan
o es lo mismo que si leyeran el prospecto de un medicamento. Es decir, el Quijote no es el prospecto de un medicamento ni un código de barras. Una partitura musical o se interpreta o no se hace nada con ella, porque leer una partitura musical no es interpretarla. Es decir, no basta leer una partitura musical para hacerla sonar, hay que saber ejecutarla interpretativamente. Y a la literatura le ocurre en este punto lo mismo que a la música. No basta saber leer y escribir para interpretar una obra literaria. Una obra literaria es una partitura que hay que saber ejecutar, que hay que saber interpretar. Sin embargo, las obras que no son literarias, basta simplemente leerlas, porque no nos conducen a nada más. Ya les he dicho muchas veces que la prueba para verificar si un material es literario es simplemente saber si requiere una segunda lectura. Si al hacer una segunda lectura de una obra literaria experimentamos la misma experiencia intelectual, valga la paronomasia, experimentamos la misma vivencia intelectual que si la hubiéramos leído por vez primera, eso es literatura. Es decir, si leemos 100 veces una obra literaria y la 100ª vez que la volvemos a leer de nuevo, la centenaria vez que la volvemos a leer de nuevo, es una obra original en nuestra experiencia, pues entonces eso es una obra literaria. Si no, no lo será de ninguna manera. Si la 100ª vez que volvemos a leerla es una obra literaria, pues entonces, bien, es una obra literaria. Si no, nada. Es decir, si no nos suscita nuevas experiencias a partir de nuevas lecturas, es que no es una obra literaria. El prospecto de un medicamento basta leerlo una vez con la debida atención y ya está. Pero una obra literaria, por mucha atención con la que se lea, nunca se agotan todas sus posibilidades interpretativas. Y por eso les digo, yo he visto morir la literatura en el aula, yo he visto morir la literatura en la universidad, porque en lugar de literatura lo que hoy se explica ya son contenidos ideológicos, culturalistas o de, insisto, ideologías alternativas que nada tienen que ver con la literatura. Pero es que el gran problema es que hoy día la literatura no está en el mercado tampoco. La literatura no está en el mercado, la literatura no está en la universidad. Entonces, ¿en dónde está la literatura? Pues es muy fácil. La literatura está en las bibliotecas, está en el silencio de las bibliotecas, que ya nadie prácticamente visita ni consulta. Y la literatura no solo está en el silencio de las bibliotecas, está también en un pasado ilegible, en un pasado que ya no es historia, sino que es más que memoria, olvido, en definitiva, porque del pasado lo que se recuerda memorísticamente son valores ideológicos que tienen muy poco que ver con los valores y con las exigencias científicas propias y específicas de ese pasado. Y por otro lado, y ya insisto, vamos a entrar en materia inmediatamente, la literatura en todo caso puede estar en la esperanza de un futuro en el que el poder de la razón, en el que la capacidad de racionalismo humano pueda recuperar un poder político hoy totalmente extraviado y totalmente perdido. Pero eso ya forma parte de un futuro en el que quizás algunos de nosotros lleguemos a estar o probablemente nunca volveremos a conocer. Pero la cuestión que plantea Pérez Reverte en ese artículo titulado "Las editoriales tienen muy poca vergüenza", al que vamos a analizar puntualmente desde el punto de vista de la sociología de la literatura, y después vamos a contrastar con la opinión, la valoración, digo opinión porque ya es una valoración muy personal, que han hecho algunos editores de este artículo para, de este modo, proporcionar un enfoque dialéctico, veremos que Pérez Reverte en algunos aspectos tiene mucha razón y en otros aspectos no tiene ninguna razón, pero eso le ocurre a todo el mundo. Le ocurre absolutamente a todo el mundo. Lo mismo se puede decir en este punto de Pérez Reverte, de mí o del vecino del quinto. Quiero decir que en este sentido, según los criterios que manejemos en cada momento, pues una determinada declaración, una determinada orientación puede estar fundamentada racionalmente, puede tener puntos más fuertes y puntos más débiles. Vamos a ver los puntos fuertes que tiene la declaración de Pérez Reverte, porque, insisto, desde el punto de vista de la sociología de la literatura es mucho más importante de lo que parece. Es decir, el problema de Pérez Reverte, como el problema de todo el mundo, es que tiene seguidores y tiene detractores, pero tiene muy pocos intérpretes. Aquí no nos vamos a situar en el contexto de la detracción ni del turiferario que adula sin más. Aquí vamos a ponernos en el contexto de la interpretación que pretende ser crítica y que pretende ser objetiva. Insisto que el problema de hoy, ante cualquier hecho al que nos enfrentemos, es que se dirime entre detractores y seguidores, es decir, aduladores o turiferarios y gente que se enfrenta irracionalmente a determinadas posturas porque responde con reacciones emocionales a contenidos que traduce exclusivamente en términos emocionales porque no lo sabe traducir a otro tipo de términos inteligibles o científicos, de manera que se queda simplemente con reacciones emocionales a las que responde con nuevas reacciones emocionales que son cada vez
más irracionales en este punto. Entonces, claro, Pérez Reverte afirma en el titular que las editoriales tienen muy poca vergüenza. Claro, hay que ver en qué consiste esta atribución de estiaje de vergüenza, es decir, son inverecundas, ¿no? Son sinvergüenzas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y él dice, hoy hablaremos, cito un pasaje, hoy hablaremos, si me lo permiten ustedes, de la poca vergüenza del mundo editorial. Claro, vamos a ver, y yo me pregunto en qué consiste la poca vergüenza del mundo editorial, porque podríamos decir del mundo musical, del mundo teatral, del mundo universitario, del mundo académico, podríamos hablar de todos los sectores de las actividades humanas. Fenómeno del que son culpables, excepto algún justo que siempre hay en Sodoma, dice tanto los grandes ellos como los chicos. Sí, bien, cuando llueve sobre todo sobre justos y sobre pecadores. Entonces, a partir de una anécdota que cuenta, en virtud de la cual una editorial le encarga a una persona un libro, y incluso le proporciona un pago por adelantado, lo cuenta Reverte en el artículo, véanlo ustedes si quieren. Entonces, esta actitud, este hecho, a Arturo Pérez Reverte le resulta indignante. Bien, a lo largo de la historia se ha dicho incluso muchas veces cosas de este tipo. Se ha contado que a Cela, el gobierno de Venezuela, de Pérez Jiménez, le ofreció dinero por escribir una novela, La Catira, en contra de otros autores, en definitiva, bien conocemos, ¿no? De Doña Bárbara, el autor de Doña Bárbara. Entonces, para contrarrestar el éxito de Doña Bárbara, se planteó dar a Cela un dinero. Se ha dicho esto, yo no sé si es verdad o es mentira, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo públicamente así, pero esto se ha expuesto, ¿no? En algún momento dado. Entonces, la poca vergüenza del mundo editorial, del mundo político, del mundo económico, no es una novedad de hoy. Esto ha existido desde siempre. Es decir, desde que hay seres humanos, desde que hay ser humano hay vergüenza y hay desvergüenza. Por lo tanto, el hecho de que el ser humano opere en el mundo editorial, en el mundo financiero, en el mundo cultural, en el mundo literario con mayor o menor vergüenza, no es absolutamente ninguna novedad. Por lo tanto, no veo por qué hay que sorprenderse o rasgarse las vestiduras porque alguien descubra en el Mediterráneo que todos conocemos que hay agua, o que el agua moja, o que hay mucha o poca vergüenza. Pero eso ha existido desde siempre. Claro, ¿cuál es la novedad en este punto? O sea, ¿ustedes creen que cuando Lope de Vega triunfaba con sus comedias, Cervantes no consideraba que había muy poca vergüenza al admirar de esta manera las comedias de Lope de Vega, que estaban llenas de 1000 disparates? Así lo dice en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote. Y así lo dice también en el capítulo del retablo de Maese Pedro, cuando dice no se representan hoy día comedias llenas de 1000 disparates y el público las aplaude. Y no respondió a esto en 1608, 1609, en el arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega, diciendo, pues como las aplaude el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Quiero decir que, o sea, ¿dónde está la novedad de esto? O sea, esto simplemente es la representación pública de esto es un escándalo, como diría Rafael en su canción, esto es un escándalo, cuando esto es un escándalo milenario. Es decir, esto no es ninguna novedad, o sea, realmente ninguna novedad. Claro, quizás este planteamiento en otra época se habría hecho en los términos de un artículo de costumbres como el de Mariano José de Larra, por ejemplo. Es otro estilo. Arturo Pérez Reverte tiene su propio estilo, más en consonancia con el siglo XXI en el que escribe, y no con el romanticismo de un Mariano José de Larra, que sería el tratamiento de este mismo contenido, de este mismo artículo, en otros términos, ¿no? El artículo de costumbres de Larra ya no se lleva en la línea de Larra, sino que se lleva el artículo de reacciones emocionales, que es el que practica sobre todo pues Arturo Pérez Reverte, y con gran éxito, porque de hecho la gente responde, y yo mismo también intervengo en este proceso, pero procuro hacerlo desde una perspectiva que no sea simplemente la reacción emocional, sino la explicación dada desde una sociología de la literatura. Quiero decir que esto no es ninguna novedad, o sea, no se sorprendan ni se asusten ustedes, porque quien se sorprende de esto lo que delata es
una gran alteración emocional debida sobre todo a una profunda ignorancia de lo que es la historia de la literatura, las polémicas y los debates que a lo largo de ella ha habido desde siempre. O sea, lean ustedes el Quijote y una vez más encontrarán en el Quijote la respuesta a muchas de estas sorpresas. Es decir, el Mediterráneo lleva ahí muchos milenios, ¿eh? Que alguien lo haya descubierto esta mañana no significa que los demás que manejan ciertas cartografías o incluso rutas de navegación no lo conocieran ya. Claro, se dice aquí, que dice Reverte, se trata de una estrategia editorial sin escrúpulos, que como una mancha infame envilece lo que aún llamamos literatura. Bien, literatura, vale. Y yo pregunto, ¿qué es la literatura? Una pregunta tan ingenua como esta. Si hacemos a los escritores de novelas, a los escritores de poemas, a los escritores de obras de teatro, si les preguntamos a cada uno de ellos qué es literatura, prepárense ustedes para ver la segunda edición de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, porque lo que responden a esta pregunta es desde lo carcajeante a lo apocalíptico. Alguno acabaría diciendo que la literatura es la emoción que sufre alguien cuando mete los dedos en un enchufe, no en otra cosa. Entonces, claro, ¿quiénes llaman a la literatura literatura? ¿Qué entiende esta gente por literatura? Es decir, literatura, vayan ustedes a un aula universitaria y vean ustedes qué literatura se encuentran ahí. Vayan ustedes al mercado y vean ustedes qué literatura se encuentran ahí. Según Pérez Reverte, cuando uno va al mercado y busca literatura, ¿qué encuentra? Encuentra, bueno, lo que dice Pérez Reverte que hay. Y yo me pregunto, ¿y alguna vez fue de otra manera? ¿Eran los libros de caballerías literatura? Claro, son las novelas rosa literatura, pero esto ha existido toda la vida, es decir, ahora mismo nos sorprendemos. Fray Gerundio de Campazas es literatura, pues era el bestseller del siglo XVIII, lo que admiraba la gente. Incluso el Quijote de Avellaneda se consideraba en el siglo XVIII más valioso que el Quijote de Cervantes, ¿no? Y si en el siglo XVIII hubiera habido un premio con el nombre de Don Miguel de Cervantes, se lo habrían dado a Avellaneda. Y hoy día, bueno, cuidado, que todavía habrá algún momento en el que concedan el premio Cervantes a Alonso Fernández de Avellaneda a título póstumo, y si no, al tiempo, ya lo verán. Y claro, es que hablan de literatura, es que esto no es literatura, esto es pseudoliteratura. Si verdaderamente en las universidades se enseñara literatura, habría una clara diferencia desde el tema 1 de la materia, desde el tema 1 de la asignatura, donde al definir la literatura se estableciera claramente una división entre lo que es la literatura y lo que es la pseudoliteratura. Y lo que escriben la mayor parte de estos autores, Pérez Reverte incluido, no es literatura, es pseudoliteratura. Es decir, es que no sois Cervantes, vosotros no sois Cervantes, pero es que ni siquiera sois Galdós, ni Leopoldo Alas, ni el conde Lucanor, ni como protagonista de la ficción, ni tampoco, en fin, los autores de estas obras, ni el arcipreste de Hita, ni Fernando de Rojas, ni el marqués de Santillana, es que ni el príncipe Don Juan Manuel, es que no les llegáis a los talones. Pero eso ya lo sabéis vosotros, es decir, vosotros sabéis que escribís pseudoliteratura y que escribís para el mercado, entonces no vale criticar lo que otros escriben para el mercado cuando todos estáis en el mismo mercado, no estáis en la universidad, estáis en el mercado, y estáis hoy porque mañana estarán otros que os sucedan en el combustible de lo que es el mercado. Entonces, si os queréis engañar a vosotros mismos, sois libres de hacerlo, pero a mí no me engañáis. Y como a mí tampoco engañáis a mucha gente, y desde luego tampoco engañáis a los editores. Pero vamos a ver, hombre, los editores cuando le piden a alguien un libro, cuando contratan a alguien a un libro, no es porque admiren su inteligencia, sino porque admiran sus posibilidades mercantiles en tanto que las pueden explotar, o si no, ¿de qué? Pero vamos a ver, ¿creéis que cuando alguien os invita a escribir un libro es por lo mucho que valéis? Simplemente porque sois, como se dice ahora, trending topic, ¿no? El catedrático viral, el catedrático trending topic y todas estas cosas. El que se lo quiera creer es muy libre de creérselo, pero a mí no me engañáis. O sea, yo sé que sois molinos de viento, no gigantes. Si vosotros os creéis gigantes, allá vosotros. Pero a mí no me engañáis, y a los editores tampoco, porque los editores son en definitiva los que nos convierten a todos nosotros en títeres. Si alguien se cree que es algo más que un títere, pues con su pan se lo coma. Yo no me lo creo, eso lo tengo absolutamente muy claro. Ya he dicho muchas veces que la admiración de la inteligencia ajena se explica en muchos casos por la deficiencia de la inteligencia propia. Pero bueno, aparte de esto,
La sociología de la literatura nos exige poner los puntos sobre las íes y nos exige ante todo distinguir la literatura de la pseudoliteratura y situar a Cervantes en la literatura y situar a los autores de la pseudoliteratura en el mercado, que es su lugar, el mercado. Y menos mal que hay mercado, porque cuando no había mercado no estaban en ninguna parte. Cito a Pérez Reverte. Es una lástima que algunos escritores, que podrían ser brillantes, carezcan de las herramientas técnicas, las lecturas o el cine que hoy son necesarios para un oficio que no consiste solo en teclear lo que tienes en la cabeza, sino en años de trabajo duro, respeto por los maestros, educarse en el conocimiento de los clásicos y, sobre todo, ser capaz de crear algo que no se haya hecho antes. Eso es muy difícil, o contar lo que desde hace siglos se cuenta, pero de una manera diferente, actualizada. Bien. Esto me parece que es lo más valioso de todo lo que Pérez Reverte escribe. No es mucho lo que escribe, pero esto me parece que es lo más valioso. Incluso podría considerarse como los consejos de Don Quijote a Sancho Panza, gobernador de la ínsula, o como los conceptos de Don Quijote a Don Lorenzo, al hijo del caballero del Verde Gabán, Don Diego de Miranda, a Lorenzo de Miranda, ¿no? Cuando le dice que debe leer a los clásicos. Claro, no le dice Don Quijote que teclear, sino sería escribir. Lo que hay en la cabeza, ¿años de trabajo duro? No lo sé, no sé hasta qué punto son años de trabajo duro. La genialidad requiere naturalmente esfuerzo, pero hay trabajos más duros que dedicarse a la literatura, indudablemente. Pero, en fin, no nos detengamos en estas nimiedades, que hay aquí temas mucho más gruesos. Pero lo más importante, y esto lo subrayo, ser capaz de crear algo que no se haya hecho antes. Eso es muy difícil. Es decir, evidentemente hablamos de una persona inteligente, Arturo Pérez Reverte es una persona extremadamente inteligente. Otra cosa es que sea más o menos culta, pero eso nos pasa a todos. O sea que mucho cuidado también con criticar una figura como la de Arturo Pérez Reverte, porque si alguien puede ser mejor que él, que lo demuestre. Aquí es muy fácil criticar al prójimo y decir que Arturo Pérez Reverte es esto o aquello. Si usted es mejor que Arturo Pérez Reverte, demuéstrelo. Escriba novelas que vendan más que las de él y escriba una literatura o pseudoliteratura, llámela como quiera, que acapare la atención del público mejor de lo que él lo consigue. O sea que en este punto no se emocionen tan activamente en contra o a favor de una sola persona, de una persona, sean más fríos, sean más consecuentes a la hora de interpretar. Lo que dice Pérez Reverte aquí es en definitiva la teoría del genio, es decir, que se incurre, se consigue, se logra la genialidad en el arte y en la literatura cuando se es capaz de hacer algo que nadie ha hecho antes. ¿Pero cómo? Desde el punto de vista de las formas y desde el punto de vista del contenido, con el tratamiento de nuevos temas y con la elaboración de nuevas formas, formas que nadie antes ha usado y temas que nadie antes ha tocado. Piensen que, por ejemplo, cuando Cervantes escribe La Gitanilla, Cervantes es el primer autor que convierte a los gitanos en protagonistas esenciales de una obra literaria, y lo hace de una manera y de unas formas que nadie antes había conseguido, ni nadie antes se había atrevido a llevar al plano de la literatura, al terreno de la literatura. Lo mismo ocurre con El Quijote. El Quijote es la primera de las obras de la historia de la literatura universal donde se presenta un noble, si bien es un noble venido a menos, en un contexto completamente grotesco y ridículo. Pero luego en la segunda parte tenemos a nobles de alto standing, los duques, a los que se les presenta también en un contexto completamente grotesco y ridículo. Eso nadie se habría atrevido a hacerlo en el siglo de la Contrarreforma, como nadie se atrevió en el siglo de la Contrarreforma a suicidar a más personajes literarios que el propio Cervantes, cuando el Concilio de Trento de 1545 a 1565, 1540, 1560, había prohibido terminantemente el suicidio en la literatura. Es decir, que Cervantes es un autor de una audacia insólita y extraordinaria en la literatura, y es alguien que es capaz de conseguir en la elaboración de los textos y de los materiales literarios formas inéditas y tratamiento igualmente inédito e insólito de temas que nunca antes de Cervantes habían tratado, ni como él lo hace, ni con las consecuencias que tuvo cuando él lo hizo. Esto es algo absolutamente fundamental y que no se puede negar. Entonces, claro, cuando habléis de literatura, cuando os consideréis escritores y novelistas, por favor, poneos delante no del espejo, sino de un retrato de Cervantes y decís, este es Cervantes, yo soy un infeliz. Eso es lo que mejor se puede hacer, lo mejor que se puede hacer cuando alguien se mete en estos terrenos. Luego, claro, esto efectivamente es la teoría del genio, el ser original en formas y en materias, pero esto lo fue Cela.
en algunas de sus novelas, sobre todo en Pascual Duarte y La Colmena. Después ya no lo fue tanto. Esto lo fue Torrente Ballester en una obra absolutamente genial y magistral como es Don Juan. Y esto lo fue también Gabriel García Márquez, el que escribió en 100 años de soledad la última novela de la historia de la literatura universal que merece ese nombre. Después de 100 años de soledad no se ha escrito nada que esté por encima de esa novela. Después de 100 años de soledad no se ha escrito nada que esté por encima de esa novela, a mi juicio. Naturalmente, cada cual tendrá el juicio que quiera o la opinión que le salga, que le dé la gana. Habla Pérez Reverte del mercado literario. Bien, el mercado literario. Pero el mercado literario es donde estáis vosotros. En el mercado literario no está Cervantes, es que Cervantes ya no está ni en la universidad. Fíjense lo que les digo, hoy día no hay ni media docena de personas menores de 30 años en España que sean capaces de dar una conferencia científica sobre Miguel de Cervantes. Hoy no hay en España, y fuera de España tampoco, 6 personas, no se cuentan con 6 personas aquellas que menores de 30 años sean capaces de hacer una interpretación científica sobre Cervantes con el título de ponencia, conferencia o artículo académico. No lo hay. Si ustedes quisieran hoy organizar un congreso internacional sobre Cervantes, desde el punto de vista de las exigencias científicas de la literatura, no encontrarían a más de 6 personas menores de 30 años que se atrevieran a enfrentarse a Cervantes y a presentar una ponencia o una conferencia donde se exigiera científicamente una interpretación de una de las obras de Cervantes. No tienen ni a 6 personas menores de 30 años capaces de hacer esto. Por lo tanto, díganme ustedes dónde está Cervantes. En el recuerdo. En el nombre de premios que llevan su nombre para dárselos a gente como Alonso Fernández de Avellaneda, porque aun si se lo dieran a Lope de Vega, pues sería magistral. Pero seguro que se lo dan ni a Shakespeare, no, Alonso Fernández de Avellaneda, que tampoco escribió mal El Quijote de Avellaneda, pero que, claro, no es mejor que Cervantes. Entonces, claro, el mercado literario es donde están ustedes, pero no donde está Cervantes, ni donde está Quevedo, ni donde está tampoco Shakespeare, incluso a pesar de Harold Bloom. Claro, dice Pérez Reverte, y lo dice con razón, pero claro, también hay que mirarse al espejo. No hay presentador de televisión, youtuber, influencer o famoso, influyente diríamos, o famoso, que por iniciativa propia o inducida, en sus ratos libres, que por lo visto son muchos, no pruebe suerte con la tecla. Entre los presentadores, curiosamente, son muchas más ellas que ellos. Lo de periodismo y novelista satura las solapas. ¿Y qué? ¿Y qué? Bien, esto es así. ¿Y qué? Claro, pero esto es lo mismo que cuando decía Cervantes, es que el Fénix de los ingenios llena los teatros, y yo, Cervantes, no los lleno. Pregúntate por qué. Claro, esto es así porque la sociología del mercado literario, o del mercado pseudoliterario que pasa por literario, ha hecho que sea así. Y contra esto no se puede luchar. Contra esto no se puede luchar desde el punto de vista de la protesta pública o de la protesta mediática. Porque decir que las editoriales tienen muy poca vergüenza porque producen esto, es lo mismo que decir el mercado tiene mucha fuerza porque genera esto. Entonces, claro, la vergüenza disminuye en la medida en que el mercado crece, en tanto que los criterios que aduce el mercado son diferentes al concepto de vergüenza que puede tener alguien como Arturo Pérez Reverte en este contexto, porque a lo mejor en otros los criterios también cambian sin que cambie el propio autor de referencia. Entonces, claro, cazadores de nombres famosos, incluyo en ellos al grupo editorial que publica mis novelas en español. Libran hoy una sórdida guerra comercial por hacerse con autores y sobre todo autoras de moda. Pero esto siempre fue así. Esto siempre fue así. Otra cuestión es que el problema actual le resulte inaguantable, irritante, indignante a Arturo Pérez Reverte, pero bienvenido al mercado editorial. Esto es el mercado, esto es el mundo, esto es el rastro, señores. Le vendemos barato y con el precio en inglés. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Pachandión, esto hace décadas ya que se escribió. Es decir, si usted quiere ser macho, le dejamos ganar. Usted salva su ego y nosotros cenamos con el ego de usted. ¿Qué más quiere? Usted quiere creerse listo, no hay ningún problema, le dejamos que se crea listo. Pero a cambio de eso, nosotros hacemos dinero a costa del ego de usted, el narcisismo. Y entonces, y concluyo con una cita más,
muy reactiva emocionalmente de Arturo Pérez Reverte. Es cierto que la vanidad, la mediocridad y la estupidez, que a menudo vienen juntas, están haciendo hoy a la maltratada palabra novela un daño irreparable. Creo en el poder de las historias para cambiar la mentalidad de la gente, afirmaba hace poco una presentadora de la tele sin el menor sentido del ridículo. Pero también es cierto que las casas editoriales, con su ambiciosa desvergüenza, son las principales culpables de semejante acumulación de basura. Las casas editoriales tanto como tú, y tanto como todo Dios, en definitiva. Porque las editoriales no existirían si no existieran los 4 materiales literarios que constituyen tanto la literatura como la pseudoliteratura, como semióticamente todo lo que forma parte de lo que nos comunicamos. Los autores, como Pérez Reverte o como cualquier otro, las obras literarias o pseudoliterarias que están en el mercado, en las estanterías esas en las que se dice que está de todo, pues lo mismo. Los lectores, que son auténticos consumidores porque no procesan ideas literarias, sino simplemente actividad emocional, que es lo que hace que precisamente se parasiten de ese tipo de mensajes, de ese tipo de productos, que bajo el nombre falso de literarios, en realidad lo único que provocan son estímulos emocionales. Y el último estadio, los transductores o los intérpretes, que en el caso de la pseudoliteratura no figuran. Es decir, el traductor, el intérprete o el transductor funciona básicamente como conversor de ideas de materiales literarios. Es decir, cuando no hay materiales literarios, la interpretación es mínima. Es decir, no vale la pena pagar un intérprete para interpretar algo que, como por ejemplo un enunciado matemático básico, dice que el triángulo es un polígono de 3 lados. Para eso no hace falta ir precisamente a la universidad. Para eso basta una enseñanza básica o incluso una enseñanza como la actualmente promovida por el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, una cosa muy elemental, ¿no? Como aquello de coge una patata, muéstrasela a tu compañero y establece un diálogo entre culturas, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es la ESO, ¿no? Pero, claro, creo en el poder de las historias para cambiar la mentalidad de la gente. Arturo Pérez Reverte reprocha que se haya dicho esta simpleza, pero es que el propio Arturo Pérez Reverte ha dicho también muchas simplezas semejantes, y yo mismo, fuera de contexto, puedo decir cosas, y de hecho se explota ese tipo de declaración, que resultan graciosas porque no tienen sentido, porque son cosas que solo tienen sentido dentro de un determinado contexto. Entonces, claro, abusar de este tipo de citas fuera de contexto, pues es hilarante, ridículo, grotesco, gracioso, pero es fraudulento. Es decir, es una manera de engañarse a uno mismo, es sofistería en definitiva. Claro, las editoriales son las principales culpables de semejante acumulación de basura, las editoriales y los autores y aquellos críticos que en lugar de ejercer la crítica desempeñan un papel de turiferarios. Les regalo esta palabra que seguramente gustará más de algún pedante. Es decir, palmeros, auténticos aduladores que en definitiva se incorporan a una corriente emocional desprovista por completo de ideas. La literatura es una exigencia de inteligencia humana, no una activación emocional de sentimientos o de sensaciones. Los artículos de Pérez Reverte basan su éxito en una reactivación, en una provocación emocional, pero hay que provocar con ideas, no simplemente con sentimientos, porque se puede provocar físicamente, a bofetadas, se puede provocar psicológicamente, mediante declaraciones que estimulen pues desde el insulto hasta el malestar, y se puede provocar intelectualmente, es decir, poniendo en circulación ideas que despierten cognoscitivamente, que despierten inteligentemente a la gente. Claro, la mayor parte de lo que se llama literatura hoy día no es literatura, es subliteratura o pseudoliteratura o subproductos culturales. Y no despiertan intelectualmente a nadie, sino que simplemente estimulan determinadas afecciones o determinadas pasiones sociales, ideológicas, políticas, geopolíticas, pero sobre todo ideológicas y políticas, más que religiosas y filosóficas, para estimular un mercado de consumo. Por lo tanto, escribís para el mercado, tenéis que reconocerlo, sois un producto del mercado, y cuando el mercado cambie, no seréis ni siquiera recuerdo, como decía el propio Cortázar en algunos de sus escritos. Por lo tanto, explotad lo que podáis mientras seáis trending topic, porque cuando dejéis de serlo y otras personas os sustituyan, es que ya no seréis ni recuerdo. Lope de Vega es algo más que recuerdo en la historia literaria, pero es que ¿quién lee hoy día a Lope de Vega? ¿Quién lee hoy día a Cervantes? Pero si prácticamente nadie sabe citar más de 3 títulos de novelas ejemplares de Cervantes.
Al margen de las novelas ejemplares y del Quijote, ¿quién sabe citar una obra en prosa de Cervantes? ¿Quién conoce algún título de los entremeses de Cervantes o de las comedias de Cervantes? Que son 9 las que se conservan por el momento. Es decir, realmente la literatura no está en el mercado, la literatura tampoco está en la universidad, la literatura está en el silencio de las bibliotecas y está realmente en el recuerdo de una historia sin duda inolvidable y ya olvidada, que diría el propio Borges, pero que quizás algún día, con la esperanza de que el poder de la razón recupere el poder político, pues a lo mejor volvamos a las pautas de una civilización literaria que hoy está completamente extinguida y desolada. Pero al margen de esto, cuando se dice es que las editoriales son responsables de la acumulación de basura, mira, esta basura se llama cultura. Esta basura se llama cultura y tiene una rima consonante, no por casualidad. Y esta basura que se llama cultura es una invención del romanticismo alemán, que hizo de la cultura lo que hoy Arturo Pérez Reverte llama esa basura, de la cual él, como todos nosotros, formamos parte, en tanto que vivimos en la misma sociedad que comparte ese tipo de productos. Por lo tanto, mucho cuidado con decir, ay, yo no tengo que ver con esto, ¿no? Yo no tengo que ver con esta basura. Bueno, tú como todos. Tú como todos, como yo y como todo el mundo que está en este mundo mortal y rosa. A veces marrón también, como diría, mortal y rosa, como diría Francisco Umbral. Pero claro, esta basura, que es el nombre que los alemanes le dieron a la cultura, o mejor dicho, el contenido que los alemanes, románticos alemanes, dieron al nombre de cultura, el contenido, la basura es el contenido que los románticos alemanes dieron al nombre de cultura, es lo que tiene el mercado, es el combustible del mercado, en definitiva. Es lo que el mercado utiliza para comercializar sus productos. Y no hay otra cosa. Ahora bien, ¿qué respuesta han dado algunos editores a las palabras de Pérez Reverte? Claro, yo recuerdo cuando Sánchez Dragó dijo una vez en un programa de televisión que él detestaba el fútbol y que el fútbol para él era una cosa completamente estúpida y ridícula, en fin, habló del fútbol en términos muy malos. Y al día siguiente, un diario periodístico, no sé si fue el diario AS u otro diario, le dedicó una portada o contraportada, o al menos le dedicó un reportaje burlesco y satírico donde aparecía una imagen de Sánchez Dragó y decía, Sánchez Dragó, queremos un hijo tuyo. Bien, se burlaba de esto. Naturalmente, cuando uno vive publicitariamente de provocar reacciones emocionales, y todos lo hemos hecho y lo hemos practicado de alguna manera, por lo tanto no hay que fingir aquí una mojigatería y un puritanismo del que carecemos, pues naturalmente estamos expuestos a una crítica y a una réplica que, en definitiva, forma parte del proceso de la publicidad. Que hablen de ti, aunque sea bien, suele decirse, ¿no? Pues el caso es que en el diario El Independiente se publica por Jorge Molinero una información muy interesante, muy reveladora, muy cuidada también, muy equilibrada, muy respetuosa, muy correcta, muy periodística, muy bien hecha, la de Jorge Molinero, que se titula así: Editoriales españolas se revuelven contra Arturo Pérez Reverte. Y cita, comillas, si habla de vulgaridad y famoseo, y utilizan un presente continuo, está hablando de sí mismo. ¿Qué manía tenéis todos con el presente continuo, macho? Pero es que no sabéis hablar en presente indicativo español. O sea, hay que traduciros al español lo que decís en español, porque habláis en español con sintaxis inglesa. Estoy hasta los de este tema, de decir esto siempre. Si habla de vulgaridad y famoseo, decís, está hablando de sí mismo. ¿Y por qué no decís, si habla de vulgaridad y famoseo, habla de sí mismo? Y además, incurrís en una anáfora que siempre tiene el valor reiterativo de ponderar, de hacer pesar semánticamente lo que se dice. Es que ni siquiera sabéis figuras retóricas, hombre, para hablar, coño. Es decir, si habla de vulgaridad y famoseo, habla de sí mismo. Eso es la versión correcta, y sin embargo os apoyáis como un pedal oxidado en un presente continuo inglés para hablar en español. Es que sois la monda, macho. Bueno, al margen de eso, continuamos con el contenido. Editoriales españolas se revuelven contra Arturo Pérez Reverte. 2 puntos, comillas. Si habla de vulgaridad y famoseo, habla, corrijo yo, de sí mismo. Fin de cita. Entonces, a partir de aquí,
atacan a Pérez Reverte como si Pérez Reverte no tuviera ninguna razón en lo que dice, cuando tiene mucha razón en lo que dice. Y la tiene porque al formar parte del mismo sistema que critica, lo conoce profundamente. En definitiva, Pérez Reverte en este punto es como el buldero de los cuentos de Canterbury, que confiesa abiertamente lo que conoce desde dentro, aunque forme parte de ello. Pero es así. Es decir, es al menos tiene la honradez de decirlo y tiene la capacidad de disociar su persona de su personaje. Es que a veces la gente tampoco comprende estas cosas. La gente no comprende que cada persona crea, públicamente hablando, un personaje y que el personaje usurpa totalmente a esa persona muchísimos contextos. Es decir, cuando la gente dice, es que este fulano me cae bien o me cae mal, tú no conoces a ese fulano de nada, tú solamente conoces la máscara. Es decir, el personaje que cubre en definitiva la persona que no deja de ser más que otra máscara, en definitiva. Entonces, en ese punto, sinceramente tengo que reconocer que Arturo Pérez Reverte merece todos mis respetos, porque me parece que es una persona de una gran franqueza, que sea más o menos culto, eso como todo el mundo, según la tecla que toque, pero al menos tiene una capacidad para decir y hacer cosas que muchos otros no tienen. Es decir, ya quisierais muchos de vosotros ser un Arturo Pérez Reverte, evidentemente, y conseguir lo que ha conseguido él, aunque temo que cuando salga del mercado no será ni recuerdo. Eso, y me dirán, bueno, eso todos. Bueno, depende. Cervantes tiene más sucursales que las que figuran en el mercado. Es decir, Cervantes tiene más presencia que la presencia mercantil. La presencia mercantil... Cuidado con que tus únicos derechos sean los derechos mercantiles. Cuidado con que tus únicos derechos sean los derechos mercantiles. Cuidado con que tu única presencia sea una presencia mercantil. La literatura no nació en el mercado y no se puede escribir para el mercado. Y quiero recordar aquí el título de una obra de un hispanista alemán, Gego Anscheit, vamos a ver cómo transcribe YouTube lo de Anscheit, porque va a ser esto. Gego Anscheit, de la Universidad de Bochum, en Alemania, que escribió una obra en alemán, no me consta que esté traducida al español, que es escribir para el mercado, Schreiben für den Markt, escribir para el mercado, y está dedicada a Antonio Muñoz Molina, es decir, y explica cómo Antonio Muñoz Molina, pues al igual que Lope de Vega en su momento, escribió para el mercado. Otra cosa es que la calidad de Antonio Muñoz Molina en su literatura sea equivalente a la de Lope de Vega en la suya, en eso ya no entro. Pero escribir para el mercado es algo que ha caracterizado a todos estos escritores desde que el mercado ha intervenido lo que se llama literatura, aunque no sea literatura. Y, claro, el mercado le responde a Arturo Pérez Reverte. El articulista Jorge Molinero empieza diciendo, ya no existen Dumas, ni Austin, ni Cervantes. Vamos a ver. Dumas no se puede comparar a Cervantes, y Austen tampoco se puede comparar a Cervantes. Es que Francia no tiene un Cervantes, es que Inglaterra no tiene un Cervantes. Lo he dicho 1000 veces, nunca tendrán un Quijote. Nunca tendréis un Quijote, apelativamente, a ver si os enteráis. Nunca tendréis un Quijote. Eso es una condena, literariamente hablando, es una condena eterna, por completo. Nunca tendréis un Quijote. Entonces, frases como esta, ya no existen Dumas, ni Austen, ni Cervantes, son ilógicas. Es decir, al nivel de Cervantes no se puede poner esto. O sea, vamos a ver, un ácaro no es un mastín. A ver si nos entendemos. Un piojo no es un lebrel. Una pulga no es un alano. Entonces vamos a ver si hablamos con propiedad. Pero bueno, vale, un artículo de periódico, bien, ok, nos entendemos. Y a continuación dice, no hay Shakespeares, no hay Brontes, ni una, ni dos, ni tres, ni tampoco hay Dostoyevskis. Yo diría a la vista. Es posible que si no están a la vista no los haya, es posible. Pero me parece razonable poner a Shakespeare a la altura de Dostoyevsky, eso me parece muy razonable. Ahora, poner a Dumas y Austen a la altura de Cervantes es como compararme a mí con Agatha Christie. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Fantasmas y detectives y fantasmas. La historia de la literatura anglosajona es una historia de detectives y fantasmas. Quizás con la excepción de Borges, que por cierto escribió en español, aunque él soñaba con ser inglés. Y claro, y se añade, ya no hay escritores, solo comunicadores. Esto es lo que Arturo Pérez Reverte, 73 años, fíjense en este dato. Aquí se subraya la edad de Arturo Pérez Reverte, 73 años.
Un boomer. Claro, más de uno le respondería en redes sociales, ok, boomer, ok, boomer. Bien, pero sea o no boomer, sea o no milenarista el que responde, Arturo Pérez Reverte tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Otra cosa es que lo queramos desautorizar, pero tiene mucha razón. Pero es que también sus adversarios tienen mucha razón. Y no vale responder con un antanagoge. Responder con un antanagoge es responder emocionalmente sin razones. Porque, en plan, tú eres idiota, pues tú más. Claro, eso es un antanagoge. Es decir, es una reacción emocional verbalizada sin contenido que interpretar. Es decir, tú eres un idiota, pues tú eres más idiota todavía. Pues no te doy esto, pues yo no te doy lo otro tampoco. Esos son antanagoges, en definitiva. Y Arturo Pérez Reverte es alguien a quien con frecuencia sus adversarios o sus detractores le responden con antanagoges, pero no con razones de ningún tipo. Y claro, cuando se responde emocionalmente a algo, no hay ninguna respuesta que dar. No hay ninguna respuesta que dar. Es que no hay ninguna respuesta que dar. Solo es posible la interpretación. Ante seguidores y detractores, solo es posible la ignorancia. Por eso he dicho siempre que un vituperio vale lo mismo que un elogio. Nada. Nada. Y se dice, Arturo Pérez Reverte destaca la poca vergüenza de las editoriales que publican libros firmados por gente del mundillo del famoseo y de la comunicación. Bueno, pero es que en el mundo hay mundillos. El de la gastronomía, el de la pastelería, el de la peluquería, el de la universidad, el de la ingeniería química, el del famoseo y el de la comunicación. ¿O acaso no escribió Mario Vargas Llosa un libro dedicado a la sociedad del espectáculo de la que él mismo formaba parte exponencial y sobresaliente y casi única como especie? ¿No? Por lo tanto, ¿de qué hablamos? ¿Acaso el propio Arturo Pérez Reverte, como cualquier otra persona célebre y famosa, no forma parte también de esos mundos y mundillos, como los propios editores, o periodistas, o políticos, en definitiva, o cocineros famosos, en suma, que dan de comer a los pobres de alto standing, ¿no? Es decir, con su ambiciosa desvergüenza, semejante acumulación de basura, cita fragmentos. Claro, se le reprocha inmediatamente el marketing de Pérez Reverte. Bueno, haz tú un marketing alternativo al de Pérez Reverte. Claro que todo esto forma parte de un proceso, también formó parte de un determinado proceso la disputa entre Góngora y Quevedo. ¿Acaso no se publicitaban mutuamente Góngora y Quevedo cuando se dedicaban mutua y alternativamente poemas y sonetos satíricos burlescos, o el uno al otro? ¿Acaso no se publicitaban también crudamente Lope de Vega y Cervantes en sus discusiones, o Baroja y Unamuno, u Ortega y Unamuno, etcétera, etcétera? Y claro, se le reprochan automáticamente, ¿no? Se le dice que a veces cuando un libro suyo de Pérez Reverte o en el que ha intervenido de alguna manera está a punto de publicarse, suscita una polémica. Pues suscítela usted también, si quiere, claro, es que aquí cada uno hace lo suyo. En Internet, cualquier detractor se convierte en un publicista, y con frecuencia la gente usa el género de la detracción para ampliar seguidores, y dice, voy a hacer un vídeo en contra o a favor de esta persona, porque de esta manera me parasito de los suscriptores que pueda tener esta persona, y así, pues abrazando al santo por la peana, me hago famoso. Bueno, un gran error confundir fama con valor, un gran error confundir popularidad con crédito, porque el hecho de que alguien tenga muchos seguidores en Internet no es directamente proporcional a que tenga ninguna sal en la mollera. Eso no tiene nada que ver en absoluto. Es decir, quien confunde la masa con el valor, pues se equivoca, pero ¿qué más da que se equivoque que no? Mientras hace caja con eso, el error no es del signo que interpreta el que le hace el reproche. Algunos de sus autores son mediocres o innecesarios, publicados por sus editores por si suena la flauta, olvidando lo que dijo Stevenson sobre quienes se empeñaron en contar lo que a nadie le interesa y pretenden además que se les pague por ello. Es otra cita que se atribuye al artículo de Marras, etcétera, etcétera. Y algunos incluso califican a Pérez Reverte de cínico, como si esta calificación resolviera el problema o ayudara a comprenderlo. Esto no es más que un antanagoge, es decir, pues es un cínico porque dice las verdades. Sí, pero es que los cínicos también pueden decir la verdad. Es que es compatible ser un cínico y tener razón. Llamar a alguien cínico no lo desautoriza, simplemente lo que demuestra es que no simpatizamos con esa persona y tratamos de desacreditarlo. Pero, en fin. Entonces, cito, la pequeña editorial Newcastle no tardó en responder al autor y publicó un
mensaje de esos por internet, un tuit, en el que se mostraba discrepante con el artículo y escribía un argumento básico sobre el que se sustentaba el negocio editorial moderno. Gracias a los beneficios de esos libros horribles, se publican otros minoritarios y extraordinarios. Bueno, es una argumentación con la que se puede estar de acuerdo o no, pero claro, eso lo que viene a decir es que, bueno, gracias a la prostitución hay gente que sobrevive, pero claro, este es un argumento que puede resultar muy reprobable y muy repugnante desde determinados puntos de vista, porque habría que buscar formas alternativas a la supervivencia y a la vivencia humana que no pasaran por ese tipo de situaciones, ¿no? Suponemos, vamos, yo quisiera suponer que es así, pero claro, el mercado tiene unos imperativos muy inhumanos y muy imberecundos, para ponernos pedantes, ¿no? Entonces se dice, el escritor, editor y fundador de Newcastle, Javier Castro, Plasencia, 1966, se ha extendido en sus opiniones en conversación con El Independiente. Castro no entiende el sentido del artículo del académico, más allá de haberle publicado, porque está cabreado por vender poco, porque vaya a sacar un libro próximamente y quiera vender más. Pero estos son razones suficientes, hombre, estos son razones suficientes para montar un pollo y de esa manera llamar la atención. Se llama publicidad. Yo no quería entrar en el trapo por respeto a Arturo, esto se llama preterición, aunque es muy difícil respetarle, es un cínico. Tan difícil como respetar a cualquier otro. Vamos a ver, aquí se respeta a todo el mundo en tanto que se le teme. El respeto es un hijo del miedo, en definitiva. El respeto es un eufemismo del temor. Entonces, cuando a alguien no se le respeta es porque no se le teme, o porque se carece de información al respecto. Entonces, mucho cuidado con eso, porque carecer del sentido del miedo es carecer también de uno de los sentidos absolutamente fundamentales. Entonces, a partir de aquí hay una diatriba en contra de Pérez Reverte que ustedes pueden leer en El Independiente, yo no se la voy a detallar aquí, ahí la tienen, como tampoco les he detallado hasta las últimas consecuencias el artículo de Pérez Reverte, ahí lo tienen para leer. Estoy incurriendo, naturalmente, en una publicidad importante, en una perífrasis de gerundio, de aspecto durativo, no en un presente continuo inglés, incurro en una publicidad constante, importante para estos autores, pero es que me parece que desde el punto de vista, insisto, de la sociología de la literatura, este es un capítulo absolutamente fundamental que no podemos ignorar. El debate de lo que es literatura y de lo que no es literatura, y la presencia tan importante que esto tiene en la política comercial y mercantil y financiera de las editoriales, que sacrifican lo literario a un interés por el mercado, en definitiva. Y cómo se irritan los editores cuando les ponen el dedo en el ojo, cuando les meten el dedo en la llaga. A partir de aquí hay una serie de objeciones que se hacen sobre mujeres novelistas, periodistas, escritoras, presentadoras de televisión, en un debate en el que yo ya no entro porque eso es propio de chafarderos y propio de chismología y chismorrología y rumorología barata que no tiene nada que ver conmigo, que si ataca a mujeres, que si, es decir, por ser mujeres, por ser periodistas, por ser presentadoras, eso está fuera de mi intervención aquí. Y se pregunta el articulista del Independiente, ¿tiene razón Pérez Reverte? Pues tiene, en parte claro que tiene razón, y en otra parte pues no tiene razón. Lo que llama la atención de Pérez Reverte es esa dialéctica que se objetiva en él, porque al formar parte del sistema critica el propio sistema del que forma parte. Pero es que eso lo hacemos todos. Lo hago yo mismo cuando critico la universidad y formo parte de la universidad. Claro, a veces me pregunta la gente, bueno, ¿y usted en la universidad no tiene problemas con los poderes de la universidad? Es que yo soy un poder más dentro de la universidad. Es decir, son los demás los que tienen también problemas con mi potencial dentro de la universidad. Es que la universidad, como un Estado y como una empresa, es un conflicto de poderes, donde cada uno de nosotros desempeña su papel y tiene su radio de poder y su radio de influencia y sus conexiones y sus relaciones. Es que yo en la universidad soy un poder más como lo son los demás, como lo son mis colegas. Naturalmente, como lo es en una galaxia el conjunto de las estrellas, planetas, satélites y cometas que forman parte de la operatividad general de todos esos astros, en definitiva, y luminarias, ¿no? Entonces, Reverte denuncia que esta plaga de libros infames tapan a aquellos autores que empiezan y son realmente buenos o pueden llegar a serlo. No, no es cierto, no tapan nada. Simplemente cada uno sigue su trayectoria y su círculo, y algunos autores triunfan al cabo de 100 años, como fue el caso de Georg Büchner, que es un autor que escribe
obras como Wojciech en 1837 cuando fallece, y su obra solo triunfa en las vanguardias europeas del periodo de entreguerras. Es decir, que Goethe contribuyó enormemente a que la obra de Büchner no se conociera en su época, y sin embargo no pudo evitar que 100 años después, en el periodo vanguardista de entreguerras, resultara la obra de Wojciech una auténtica eclosión. El teatro de Cervantes no prospera en su época porque de alguna manera está eclipsado por el propio éxito que tuvo el Quijote y por el éxito que tuvo el teatro de Lope de Vega, y fue prosperando desde finales del siglo XIX dentro del ámbito universitario, por ejemplo. Quiero decir que el mundo no se acaba en un día. El mundo no se acaba en un día, y lo que hoy está de moda mañana no es ni siquiera recuerdo. Según un estudio publicado, y este es un dato muy importante, según un estudio publicado por la librería Diógenes de Alcalá de Henares en 2022, el 86% de los títulos editados en España vendieron menos de 50 ejemplares, y lo mismo ocurre fuera de España. Esto es un dato universal. Menos de 50 ejemplares. Ahora, créanse ustedes listos, créanse ustedes inteligentes, Menos de 50 ejemplares, y alrededor del 60% de los libros terminaron destruidos. No sé por qué utilizan un presente continuo tan salvaje. Terminaron siendo destruidos, en una pasiva brutal. Terminaron destruidos. ¿Por qué siendo? Terminaron destruidos debido al exceso de novedades y la falta de espacio en los almacenes editoriales y distribuidores. No, debido a que no se venden. Y como no se venden, un libro dura en una estantería 3 meses. Y a los 3 meses viene otro. Y así sucesivamente. Es decir, el presente continuo fusila todo lo que hay. No hay futuro ni hay pasado, hay solo presente. La gente vive en la hipóstasis del presente. Conseguir visibilidad como escritor en España siendo un don nadie está complicado. En España y fuera de España, vayan ustedes a Estados Unidos. Pero vamos a ver, hombre, en España, y en Villaconejar del Infante de arriba también. Da lo mismo ser un país de 1.000 millones de habitantes que ser un pueblo de 10 personas. No, hay 9 que no te van a leer. Conseguir visibilidad. Estamos en Larra, no hemos superado la etapa de Larra, el síndrome de Larra todavía, pero no es imposible, no, imposible no hay nada. Imposible no hay nada, y si no, para eso están los sueños, para hacer posible lo que la realidad no permite, ¿no? Y si no, las gafas de Google, ¿no? Si por cuestión de posible, nada. Y dice, por estadística, el 90% de lo que se publica es mierda, pero ese 10% es gloria. ¿Según quién? ¿Según qué criterios? Vamos, esto es estupendo, ¿no? Imagínense ustedes que aplicamos esto a la pastelería o a la repostería, ¿no? Reverte habla de profesionalización, de educarse en el conocimiento de los clásicos y de ser capaz de crear algo que no se haya hecho antes. Y en ese punto tiene razón. Y efectivamente tiene razón, pero os digo sinceramente, mirad, los escritores comerciales, los escritores que escribís para el mercado, y en el fondo todos lo hacemos mediante ensayos, mediante novela, mediante estudios críticos, los que escribís para el mercado, ¿cuántos de mis colegas y cuántos de nosotros escribimos para la NECA y no para la investigación científica? Escribimos para el mercado de las agencias nacionales e internacionales de evaluación, de prospección y de catalogación de lo que hacemos, en definitiva. Es decir, hoy día la gente ha reemplazado su actividad profesional y escribe para la NECA o para las agencias de evaluación en lugar de escribir para la ciencia. Es decir, hacemos un currículum para la NECA, pero no un currículum para nuestra investigación científica. Entonces, claro, los escritores comerciales, y esto no os lo podéis negar, estáis habituados a dirigiros a un público que desconoce lo que vosotros ignoráis. Escribís para un público que desconoce vuestras ignorancias, desconoce lo que vosotros ignoráis. Y como consecuencia de esto, como no conoce lo que ignoráis, cree en lo que decís. Y de esa manera lo seducís de una manera, pues de un modo, de una forma enormemente cómoda. Pero normalmente no os juzga un público especialista, no os juzga un público crítico, os juzgan seguidores o turiferarios, y os juzgan detractores, o lo que en inglés llaman hatester, los odiadores, en definitiva. Pero esos no son juicios de valor, esos son juicios basados en reacciones emocionales positivas o negativas. Pero no tenéis intérpretes, tenéis lectores, es decir, consumidores, pero tenéis muy pocos intérpretes, realmente muy pocos intérpretes. Y cuando ese público que os detracta, o que os elogia, que os sigue, o que os maldice, en definitiva, lo hace como consumidores, pero no como intérpretes científicos. Lo hace como colaboradores o cómplices vuestros, o como turiferarios, o como enemigos imaginarios de vuestras reacciones emocionales. Pero eso os garantiza un lugar en el mercado durante un tiempo y luego vais a desaparecer, eso ya lo sabéis. Pero, insisto, ¿dónde está la literatura? La literatura está en el mercado,
No, no está en el mercado. En el mercado está la pseudoliteratura, porque como he dicho al principio, la literatura no se vende, la literatura se escribe. La literatura no se lee, la literatura se interpreta. Lo que se lee y lo que se vende es algo llamado literatura, pero a sabiendas de que es pseudoliteratura. La literatura realmente está en el silencio de las bibliotecas, está simplemente en el recuerdo de la historia que a veces ya está totalmente olvidada, y está tal vez en la esperanza de un futuro en el que el poder de la razón vuelva a recuperar un poder político hoy totalmente extinguido y totalmente en manos de la barbarie. Tenéis muy poco tiempo, aprovechad lo que podáis, vuestra permanencia en el mercado, porque mañana no seréis ni recuerdo.